Comenzando el año 1919, se produjo la huelga general por las 8 horas. Grandes protagonistas fueron los obreros anarcosindicalistas, que desde hacía años organizaban combativas movilizaciones en pro de esa medida, que por cierto, era una demanda internacional de los trabajadores del mundo entero. En el Perú, los estudiantes fueron decisivos porque conformaron una comisión de mediación con el gobierno. Los trabajadores tenían confianza en Haya y él contribuyó en la negociación entre los proletarios y el gobierno. En esta comisión hay 3 estudiantes y el presidente de la comisión es Haya de la Torre. Esta comisión se radicaliza en el curso de esa lucha. Haya aún no era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Lo sería a fin de ese año, pero fue integrante de la Comisión Estudiantil de Mediación. En esa condición tuvo un papel protagónico que no significa desmerecer el rol cumplido por los dirigentes anarcosindicalistas. Pero sí él se revela allí como un caudillo importante, es un caudillo de masas, con una oratoria fenomenal que convoca a los estudiantes en las calles en apoyo a los obreros y que al mismo tiempo acaudilla a los obreros en sus reclamos ante el ministerio. Y hay un proceso en el cual, por un lado, el movimiento en Lima crece rebasando todas las expectativas, y por otro lado aparece Haya de la Torre como la persona más idónea para ser el vocero de todo ese amplio movimiento, superando por completo a la Federación de Estudiantes. Se convierte en una relación Federación Obrera, Haya de la Torre, gobierno, un trípode, en el cual se discute y se decide qué va a pasar con esa huelga. Y eso además se eleva como un personaje nacional, Haya de la Torre, de quien ya se habla en los periódicos, sale fotografías, noticias, entrevistas, la persona del momento. Luego fracasó un segundo paro obrero, en esta ocasión relacionado con el precio de los alimentos. Llamada la huelga de las subsistencias, el segundo paro obrero de 1919 fue derrotado porque el gobierno y los patrones decidieron no aceptar un nuevo retroceso. Ese año fue especialmente tumultuoso, porque inmediatamente después se sucedió la huelga estudiantil exigiendo la reforma universitaria. Este movimiento se había iniciado en Córdoba en 1918 y en Lima se había hecho muy popular gracias a la visita del joven socialista argentino Alfredo Palacios, que era un gran orador e inflamó a las multitudes universitarias con las ideas de autonomía y cogobierno. En medio de los desórdenes, Leguía protagonizó un golpe de Estado que derribó al segundo civilismo. El expresidente del período 1908-1912, Augusto B. Leguía, había retornado al Perú para enfrentar al candidato del continuismo civilista, Antero Aspíllaga. En las elecciones presidenciales de 1919 triunfó Leguía, pero el gobierno inició una maniobra para eventualmente arrebatarle la victoria electoral. Leguía se adelantó, asumió violentamente el gobierno y convocó a una asamblea constituyente que reforzó considerablemente sus poderes, dando nacimiento a la Patria Nueva. Entre enero del 19, que es el triunfo de las 8 horas, y junio y julio del 19, es la gran reforma universitaria, y en ambas es el protagonista Haya de la Torre. Y allí se produce un elemento muy importante. Haya de la Torre no es el presidente de la Federación de Estudiantes, es la figura del movimiento universitario. Algo que ya no ocurre en este momento es que al presidente de la Federación Universitaria de antes lo entrevistaba el presidente de la República, le preguntaba cosas: ¿usted qué opina de esta ley? ¿Qué se piensa en la universidad de tal tema, de tal otro? Y este tema de la reforma era también un tema que conmovía al país. Al finalizar el año 1919, Haya fue electo presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y convocó al célebre Congreso del Cusco, donde se fundaron las universidades populares. En ese entonces, solo habían 4 universidades en el Perú: San Marcos, en Lima, San Agustín, en Arequipa, La Libertad, en Trujillo, y San Antonio Abad, en Cusco. El año 20 hay el primer Congreso de Estudiantes del Perú, donde se funda propiamente la FEP, porque antes era un centro universitario de San Marcos, aliado con otras universidades. La verdadera FEP se funda en marzo de 1920 en el Cusco, en un congreso que lo preside Haya de la Torre, donde él es elegido presidente y donde participan una serie de estudiantes ilustres, Jorge Basadre, Raúl Porras, Manuel Seoane,
Manuel Abastos, toda la gente que conocemos tanto en las bibliotecas y en los nombres de las calles de Lima de esa época están ahí en la Federación de Estudiantes en ese congreso. En marzo de 1920 se reunieron delegados estudiantiles de estos 4 centros de estudios en la ciudad imperial. El acuerdo más importante fue la conformación de las universidades populares, que años más tarde adoptaron el nombre de González Prada. Lo más importante de este fenómeno, que es la Universidad Popular, es que pretende ser una forma de lograr una distinta relación estructural entre el movimiento universitario y el movimiento obrero. No es algo que dependa ni de la universidad ni de los obreros mismos. Se genera a sí misma, tiene su propia elección, sus propios líderes, su propia organización, incluso su propia forma de tener fondos. De acuerdo a la concepción de la época, la Universidad Popular era el instrumento de la extensión universitaria, que debía dirigirse al pueblo para llevarle la ciencia y ayudarlo a formar una conciencia propia de su situación social y de la problemática nacional. Las universidades populares fueron muy importantes en la evolución de Haya, porque le permitieron una primera plataforma organizativa bajo su liderazgo estable. Que los obreros sepan organizarse en sus derechos y a la vez eleven su nivel cultural, hagan campañas antianalfabetismo, antisifilíticas, conozcan lo que pasa en otras partes del mundo, puedan leer libros a los que no tienen acceso, etc. Es una idea iluminista, culturanista, respecto a lo que debe ser la alianza obrero-estudiantil, dentro de esta idea estética de ser justo, ser noble, ¿no? Eso empieza en Trujillo y eso también lo trae a Lima. Y una vez que él se descubre a sí mismo como un gran líder de masas, ve que eso lo puede hacer realidad. Fue electo rector y al dejar la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú, contó con un instrumento organizativo para plasmar la idea de la unidad entre el obrero y el estudiante. De esta lejana y primera época proviene la concepción luego plasmada como el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Que cuando se presenta la oportunidad en la universidad de llamar a los obreros y formar el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales, este frente nace de la realidad antes que de la teoría. Esta es una cosa muy importante que hay que decirla, porque la mayoría de los intelectuales y de los sociólogos o de los políticos primero anteponen la teoría y después tratan de ajustar la realidad a la teoría. El año 1923 debía terminar el gobierno de Leguía. Antes de finalizar su mandato, el presidente hizo pasar una ley que autorizaba su reelección, con motivo de la cual purgó al sector más progresista de su régimen, encabezado por su primo hermano, Germán Leguía y Martínez. Como parte de los preparativos para la reelección, el arzobispo de Lima, Monseñor Lizón, coordinó con el gobierno la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Haya se opuso a esta iniciativa, por juzgar que violaba la separación entre la Iglesia y el Estado, además de ser contraria a la libertad de cultos. El fin de esta libertad de cultos, el inicio de la línea dura, la caída del primo Leguía Martínez, todo es parte de un punto en el cual aparece este fenómeno de la consagración al corazón de Jesús, de la nación, como el punto de ruptura, el punto tenso, el punto en el cual todo confluye en la protesta. Y eso lo sabe ver con un ojo muy sagaz ahí de la torre, y convoca una protesta que se convierte en una cosa súper multitudinaria, pero presidida por la Universidad Popular González Prada. Desde las universidades populares, Haya convocó a varias instituciones para realizar una manifestación de protesta que fue enorme y violentamente reprimida, siendo víctimas fatales 2 personas, un obrero y un estudiante. Al día siguiente, una segunda gran manifestación enterró los cadáveres en medio de la congoja general. Donde hay un famoso discurso de Haya la Torre ante los féretros, que es el más breve y el más elocuente de la historia del Perú, que tiene solamente una frase: el quinto no matar, el quinto no matar, y no dice nada más. Leguía dejó pasar unos meses, pero finalizando 1923, la policía política apresó a Haya, que se declaró en huelga de hambre hasta que fue deportado a Panamá. Haya de la Torre